Los que me conocen saben que yo suelo citar a C.S. Lewis con mucha frecuencia cuando participo en conversaciones teológicas. Probablemente a veces suene incluso un poco rayado, pero es que la lectura de sus textos ha moldeado gran parte de mi manera de pensar la fe y de hacer teología. Pero ¿quién es C.S. Lewis y por qué recomiendo tanto leerlo? En este video voy a contarte sobre mi experiencia como lector de este autor y te voy a recomendar algunos libros. En primer lugar, para algunos, C.S. Lewis fue el converso al cristianismo más famoso del siglo XX. Antes de esto, Lewis había abrazado el ateísmo desde la adolescencia y probablemente una de las razones emocionales que lo llevaron a tomar este camino fue la muerte de su madre cuando él solo tenía 9 años. Sobre esto, Luis diría en su autobiografía, la cual tituló Cautivado por la Alegría, lo siguiente: mi padre, sin recursos para hacer frente a una pérdida semejante, no hizo frente a la situación de ningún modo. Dio la espalda a todo, no solo a su dolor, sino a sus hijos, y se encerró en su propio mundo. De esta manera no solo perdí a mi madre, sino también, en gran medida, a mi padre. Esta postura atea se afianzó en su adolescencia a causa de la influencia de su tutor, el profesor Kirkpatrick, quien lo sumergió en el pensamiento clásico y moderno, pero adoptando un estricto método basado en la evidencia y en el razonamiento. En síntesis, mientras C.S. Lewis se preparaba para ingresar a la Universidad de Oxford, adoptó una postura atea que podría describirse como una especie de materialismo filosófico. En Cautivado por la Alegría, él dice sobre esto lo siguiente: me volví un materialista bastante común, en el sentido de creer que la materia y el espacio, y el tiempo, añadiría ahora, eran lo único que existía y que la mente o la conciencia era simplemente un subproducto o epifenómeno de la organización material. Casi todo el universo era, por tanto, un mero chabolismo de átomos sin sentido y el hombre, con su razón, era un accidente sin importancia. Cuando C.S. Lewis ingresa en Oxford, tuvo que interrumpir sus estudios para servir en la Primera Guerra Mundial. Estando en el frente occidental en Francia, resultó herido por una explosión de un proyectil que mató a dos de sus compañeros. Estando en convalecencia por esta situación, C.S. Lewis descubrió los textos de J.K. Chesterton, un autor inglés que en su momento también había abrazado el cristianismo y había escrito algunos ensayos donde reflexionaba sobre la fe de una manera que inquietó el corazón de Lewis. Sobre esto, en su autobiografía, Lewis dice lo siguiente: un joven que desea permanecer ateo no puede ser demasiado cuidadoso con su lectura. Dios es, si se me permite decirlo, muy poco escrupuloso. En mis días de paz, Chesterton había sido para mí poco más que un nombre. Ahora compré por casualidad un volumen de sus ensayos. Entonces leí su El hombre eterno y por primera vez vi todo el panorama de la historia cristiana expuesto de una forma que me parecía sensata. Chesterton tuvo más sentido común que todos los otros filósofos modernos juntos. No es necesario en esta etapa aceptar el cristianismo, pero sí se necesita ver que hay una pregunta. Me había hecho ver que el cristianismo era algo muy diferente de lo que yo imaginaba y que era mucho más sensato de lo que había supuesto. Después de su servicio en el ejército británico, C.S. Lewis retoma sus estudios en Oxford y luego fue profesor de lengua y literatura inglesas en el Magdalen College y posteriormente conoció a J.R.R. Tolkien, quien es principalmente conocido por ser el autor del Señor de los Anillos. Tolkien, quien era un católico devoto, se convertiría en uno de los amigos de Lewis que más influiría
en su conversión al cristianismo. De hecho, Luis menciona en una carta que hubo una noche legendaria en la que sostuvo una conversación con Tolkien que se prolongó hasta las 3 de la mañana y en la cual consideró con mayor fuerza que la concepción cristiana podía ser verdadera. La carta dice, he pasado casi todo el sábado por la noche con Tolkien y Dyson. Hablé de mitología. Tolkien me dijo que lo que me impedía creer era que yo amaba tanto estos mitos paganos por sí mismos, que me contentaba con ellos como reflejos y no me elevaba hasta el hecho histórico que era la verdad misma y del cual todos los mitos no eran más que reflejos. Comencé a ver que la concepción cristiana podía ser verdadera. Comencé a ver que la historia de Cristo podía ser perfectamente cierta y sin embargo satisfacer el deseo del mito. La conversión de Luis no fue producto de una experiencia sobrenatural, pero tampoco fue simplemente una especie de rendición a través de la razón. Fue un proceso gradual en el que los argumentos y la inquietud de su corazón fueron agrietando su anterior sistema de creencias y finalmente, a través de un acto de sinceramiento y mediante el ejercicio de su voluntad, Luis decidió hacerse cristiano. Ahora, después de hablarte de quién fue C.S. Lewis y de su conversión al cristianismo, me gustaría contarte un poco sobre mi experiencia leyendo a este autor, no sin antes invitarte a que te suscribas al canal. Yo crecí en una organización religiosa bastante fundamentalista, sin embargo, siempre fui muy inquieto por estudiar, así que terminando mi adolescencia comencé a leer teología para fortalecer mis ideas sobre la fe. Los aprendizajes que tuve estudiando teología me llevaron a darme cuenta que la organización religiosa en la que había crecido tenía muchos problemas doctrinales. Así que a través de un proceso muy traumático terminé abandonando esta organización. De hecho, si quieres conocer un poco más, voy a tratar de dejarte por aquí, en algún lado, un acceso a un video que tengo donde cuento mi testimonio sobre esto. ¿Qué tiene que ver todo mi proceso con la obra de C.S. Lewis? Resulta que uno de sus libros fue el que me terminó agrietando mi anterior sistema de creencias, así como en algún momento la influencia de J.K. Chesterton o de Tolkien agrietaron el ateísmo de Lewis. Me refiero a Mero Cristianismo, uno de sus ensayos teológicos y filosóficos más interesantes, en el cual Luis desglosa las principales doctrinas del cristianismo que tienen en común las diferentes tradiciones cristianas que existen. Luis no escribe desde alguna denominación en particular, sino que reflexiona acerca de ciertas ideas que son centrales para la fe cristiana con el motivo de atraer a los escépticos hacia la fe. En este libro, Luis habla de temas como la ley moral natural, el teísmo versus el materialismo, la naturaleza de Dios, la identidad de Jesucristo, el significado de la expiación, la moralidad sexual, el matrimonio, el perdón, el amor, el concepto de la Trinidad en la vida práctica, el libre albedrío, el problema del mal, la santidad, entre otros. Sin embargo, fue su explicación de la doctrina de la Trinidad lo que transformó mi manera de ver la naturaleza de Dios y cómo la organización en la que había crecido pues negaba esta doctrina, terminé abandonando esta manera de ver la fe. Ahora me gustaría recomendarte algunos libros de C.S. Lewis que te pueden ayudar a profundizar en la fe cristiana en caso de que apenas estés en un acercamiento al cristianismo o que también pueden servirte para fortalecer tu fe si ya eres cristiano, independientemente de tu denominación. La recomendación de los libros con su respectiva sinopsis te la dejo aquí en la descripción porque ya la voz no me da para más.